Ahora sí. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor Chunga? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Ya estoy preparándome ya para comenzar la... Ya, ya, Ya. doctor, ahí justo ya lo puse como moderador también ya. Y ya inicié la Muchas, grabación ya, doctor. Bueno, ya, doctor. Le doy inicio a grabación. ya le di, ya está Ya, grabando ya. ya, Ya, para que los ya, muchachos doctor. puedan marcar su asistencia. Ya, doctor, Ya. lo dejo, gracias. Muchas gracias, doctor. Sí. No, la vez pasada así demoró y esto... Es bueno que termine uno, ay, ay. Este fue el primero, ¿no? Ahorita lo está convirtiendo en un formato para que pueda ser visto en la pantalla. Este no, este falta este. Este es el segundo todavía. Este ya cargó que es más pequeño. No, y comencé la charla. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Aló, buenas Sí se le escucha, tardes. doctor. Bien, Sí, se hoy día vamos a avanzar todo lo que podamos y hoy día es la aplicación de algunas terapéuticas que fundamentalmente nosotros hemos ido implementando en nuestro hospital y espero transmitirles algo de esa experiencia a ustedes, espero que sea valiosa.
Vamos a hablar en esta primera parte de fundamento de la medicina regenerativa. Bueno, este es Prometeo. Prometeo, según la mitología griega, era un semidios que roba el fuego del Olimpo para llevarlo a la tierra, porque le daba pena que en la tierra esté a oscuras. Y por ello Zeus lo castiga y lo encadena a una montaña. Esta montaña es encadenado donde un águila venía y le devoraba su hígado. Pero como era un semidios, el hígado regeneraba diariamente. Diariamente venía el águila a devorar, ¿no? Es digamos, la historia mitológica de la medicina regenerativa o de la regeneración de órganos. Esto ocurre en la naturaleza. Miren este batracio, aquí lo tienen, le han cortado la colita y la colita le comienza a regenerar y se regenera de una manera natural. Esto ocurre también en las estrellas de mar. Miren, se fragmenta una estrella de este pequeño fragmento, se origina una completa, ¿no? O lo que le falta se regenera también, ¿no? Y esto es muy, muy importante, ¿no? Un caso totalmente extraordinario es la salamandra. Mire, la salamandra se divide en dos, una parte cefálica y una parte caudal, y ambas regeneran. De la parte cefálica regenera la parte caudal y de la parte caudal regenera la parte cefálica. Es algo que no tenemos como propiedad los seres humanos, pero es un hecho científicamente comprobado y maravilloso y constituye un modelo de investigación ya desde hace bastante tiempo. Lo mismo se puede describir en vegetales. Entonces, la historia de la terapia celular se continúa escribiendo. Todos estos conceptos no han llegado de la nada, ¿no? Siempre ha habido investigación y en 1919 se da el concepto de célula troncal. Stem cell, progenitor hematopoyético, progenitor celular, etc. ¿no? Progenitor hematopoyético es cuando buscamos regenerar tejido sanguíneo. Recién, digamos, en los últimos años se le denomina célula madre, ¿no? Entonces, quizás muchos expertos mencionan que el único idioma que usa el término de célula madre es el nuestro, ¿no? Los otros tienen otras definiciones como célula troncal, célula progenitora, etc. Hammond en 1949 logra cultivar embriones de ratón, ¿no? Y 1959 podríamos decir, es hasta ahora la única terapia estándar de medicina regenerativa en humanos, ¿no? Edward Donald Thomas fue premiado con el Nobel en el año 90, hace el trasplante de médula ósea, ¿no? Acá está un paciente y se le está aspirando la médula ósea con estas jeringas de 20 ml, ¿no? Para algunos que recuerden esto, siempre hay unido en la médula ósea una célula estromal, una célula madre estromal y una célula progenitora hematopoyética. Progenitores hematopoyéticos extramedulares, o sea que no están en la médula ósea, también fueron descubiertos y también fueron reconocidos estos investigadores, ¿no? Martin Evans y Matthew Kaufman en 1981 hacen el cultivo de célula madre embrionaria del ratón, ¿no? Premio Nobel en el 2007. Siempre nuestras terapias siempre han sido probadas en animales, ¿no? Las vacunas son previamente experimentadas inicialmente en animales, hasta las últimas que se han hecho por SARS-CoV-2, productor del COVID-19.
Otro avance es el avance en la microcirugía y la extracción del pronúcleo del cigoto y fusión celular mediada por virus. O sea, muchos avances de muchos aspectos han permitido lo que hasta ahora se logra, ¿no? Campbell obtiene clones por transferencia de células embrionarias en cultivo, ¿no? Campbell fue, digamos, el hombre más importante, aunque no el jefe del proyecto de la clonación de la oveja Dolly, ¿no? Acá tenemos en en el año 2012, J.B. Gardner. Yo recuerdo haber leído cuando llevaba los primeros años de medicina los estudios de J.B. Gardner, ya más de 30 años, de la transferencia nuclear por clonación, ¿no? De una célula epitelial adulta se le toma su núcleo y de un ovocito se le retira el núcleo. Entonces este núcleo se le coloca a esta célula, este ovocito, se estimula y genera un ser vivo completo. ¿Con qué núcleo? Con un núcleo de una célula adulta, ¿no? Por una transferencia nuclear. Y eso ha sido realizado también en oveja, ratoncito, ganado vacuno, ganado porcino. Que de una célula adulta que se incrusta o se coloca en el núcleo de un ovocito, o en un ovocito se incrusta este núcleo, se logra un ser vivo completo. Es muy importante para que nosotros tengamos los conceptos claros, ¿no? Se le retira el núcleo al ovocito y se le coloca el de una célula adulta. En este caso ven una célula epitelial intestinal colocado. Entonces el ovocito se le retira el núcleo, la célula somática se le retira el núcleo de la célula somática se le inserta al ovocito y de ahí viene la clonación. ¿Qué es la clonación? Es la expansión de esta célula en muchas células con las mismas características, ¿no? Con las mismas características genéticas nucleares de esta célula inicial. Y siguieron las investigaciones, se fertilizó un un ovocito fertilizado, al día 2 se divide, en el día 3 o 4 se obtiene lo que podríamos decir la mórula, y después en el quinto o sexto día se obtiene el blastocisto. Y al día 11 o 14 ya ese tejido comienza a diferenciarse. Por eso es importante nos vamos a centrar en el blastocisto del quinto a sexto día. ¿Qué hacemos con este blastocisto? Miren, una parte líquida acá, una parte celular laminar, como ven acá, como una corona, y esta es un conjunto, un cúmulo de células. Este conjunto, cúmulo de células, se llama masa celular interna. Se retira y de eso se hace cultivo. Y se puede lograr todos los tejidos de nuestro cuerpo. Esta es una célula que origina todos los tejidos, ¿no? Esa capacidad se denomina pluripotencia. Son pluripotencias. En el mismo año recibió este señor Shinya Yamanaka el premio Nobel junto con Gardner. Y este señor, ven acá un tubito de ensayo, en ese tubito de ensayo habían moléculas que ocasionaban que esta célula adulta se convirtiera, entre comillas, en una célula embrionaria y se dé un ser vivo nuevo. ¿Cómo explicamos esto fácilmente? No sé si fácilmente, pero sí gráficamente. El extraño caso de Benjamin Button en una película, ¿no? Que nace anciano, podríamos decir, y conforme va pasando el tiempo va rejuveneciendo y finalmente termina o muere siendo un bebé, ¿no? El comenzar de viejo a bebé
y pasar el tiempo en el sentido inverso de lo que comúnmente vemos, podría graficar que una célula madre adulta se convierta en una célula madre embrionaria. Eso es lo que trata de graficar estas imágenes. Entonces, de adulta a embrionaria es esto, y con esos 4 factores de reprogramación celular, ¿no? Pues había que reprogramar nuestros genes para lograr ese rejuvenecimiento de adulto a embrionario. Y esos 4 factores que describe Yamanaka son el OCT, el SOX2, el KIF4 y el MIXEL. Es uno de los pocos investigadores que en pocos años de publicadas sus investigaciones le han dado el premio Nobel. ¿Y por qué le dieron el premio Nobel? Porque publicando sus investigaciones, estas fueron reproducidas en diversos laboratorios que dan constancia que lo que hizo Yamanaka también lo lograban ellos, o sea, dan constancia de que el experimento era real y verdadero. Porque no les sorprenderá que muchos de los que publican tampoco publican siempre algo real y verdadero. Entonces, el premio Nobel Yamanaka reconoce que la reprogramación genómica es la base de la medicina regenerativa del futuro, ¿no? Hasta nuestro querido J.B. Gardon, hasta el doctor Yamanaka. Y estos son sus 4 factores de reprogramación genética. Entonces, ¿cómo podemos definir una célula madre? A mí me encanta, llevo años utilizando esta imagen de este monito, y estaba pensando, ¿no? Estaba razonando, ¿qué es una célula madre? En realidad, si a mí me lo preguntan, yo diría, puedo describir lo que uno lee o tratar de hacerme entender en lo que uno lee, pero no necesariamente puedo decir de que esté en lo correcto, ¿no? Todos los conceptos se van actualizando, siempre hay estudios que van enriqueciendo, ¿no? Por eso pienso que el conocimiento no es final, sino es un peldaño, ¿no? Es un medio para seguir avanzando y conocer, ¿no? Y lograr conocer más, lograr lo que se denomina encontrar la verdad, pero la verdad siempre es más compleja de lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿qué es una célula madre? Es una célula que tiene una característica muy importante. Primero es ven acá, una célula que va a dividirse en 2 células, ¿no? Una célula que se divide en 2 células. Y nosotros siempre hemos dicho que si esta célula origina 2 células, estas 2 células son idénticas, ¿no? En cambio, en la célula madre no. Una va a diferenciarse hasta llegar a ser una célula especializada y otra va a seguir manteniendo las características de una célula primordial, ¿no? Indiferenciada, pluripotente, como dice acá. Entonces, ¿va a seguir siendo célula madre? No, y esta no, esta se va a especializar. Se va a especializar. A esta división se le llama división asincrónica, ¿no? Una asimetría en la división celular. Estas son fotos reales, no son dibujos, son fotos reales de una célula madre en la cual se ve que no se divide en 2 células idénticas a la original, sino diferentes, cada una. Una se va a especializar y otra va a continuar siendo una célula. La otra definición importante es que se dice que tenemos un reloj biológico, ¿no? Por más que nosotros logremos regresionar una célula adulta a una embrionaria, nuestros cromosomas tienen un reloj biológico que podría hasta cuantificarse. Este es el telómero. La parte distal, en cada división celular este telómero se va a ir acortando, se va a ir disminuyendo de tamaño, se va a ir acortando. De tal manera que si comienza ese tamaño, va a irse reduciendo ese tamaño, ¿no?
bien que en transcurso del tiempo, el número de divisiones, este telómero se va a cortar. Y va a llegar a la disminución de su tamaño a algún momento que va a recibir la orden de que muera la célula. Por eso hablamos de una muerte celular programada. O sea, va a morir y esa célula que va a morir, lógicamente, va a morir fisiológicamente y no va a generar mayor trascendencia desde el punto de vista inmunitario. Va a ser una muerte celular programada sin inflamación. Eso se denomina apoptosis. Sin embargo, algunas células obvian esta señal de apoptosis y vuelven a reproducirse. Esas células que se activan mantienen las características de seguirse dividiendo y reproduciéndose y seguir viviendo, son las células tumorales, ¿no? Y ese es un peligro. O sea, cuando una célula no muere fisiológicamente, corre el riesgo de convertirse en una célula tumoral, en una célula cancerosa. Esto es importante de conocer. La otra gran capacidad que tiene la célula madre es la diferenciación, la transdiferenciación. Diferenciación es me especializo, pero me transdiferencio significa que es salta de linaje. Siempre ha sido un dogma de la biología que todos los tejidos endodérmicos van a dar tejidos endodérmicos, mesodérmicos de la línea mesodérmica y ectodérmicos de la línea ectodérmica. Pero miren estos tejidos mesodérmicos. Por ejemplo, los que originan miocitos, osteoblastos, condrocitos, etc. Puede saltar a línea endodérmica o puede saltar a línea ectodérmica. Entonces, esa transdiferenciación es una característica de un stem cell embrionario. ¿Qué importaba? ¿Por qué hablamos de blastocisto? ¿Por qué hablamos de blastocisto que lo hemos visto al inicio de nuestra exposición, ¿no? El blastocisto que está en el día 5 de este huevo fertilizado. Para obtener las células de la masa celular del blastocisto, como lo estamos viendo acá, que hemos conseguido la masa celular interna que hemos conseguido del blastocisto, significa la destrucción de un embrión. Y esto tiene una gran connotación bioética, ¿no? Ligada a la religión. Para los cristianos, el huevo fecundado ya es, el huevo fertilizado ya es un ser vivo, un nuevo ser vivo. Por lo tanto, hay que respetar la vida y eliminarlo significa matarlo. Y si significa matarlo, estamos matando, que es algo inmoral. Es algo inmoral. Algunos definen la moralidad con la religión y el ser ético con lo legal, ¿no? Es ético, es legal, no está regulado por las leyes, entonces, pero está prohibido por la religión, es inmoral. Más o menos esos son los conceptos si nosotros quisiéramos diferenciarlos de la forma como lo enfocan. Este problema de destruir un embrión lo superó Yamanaka, ¿no? Porque Yamanaka ya no necesita destruir un embrión. A partir de una célula, de una reprogramación celular, con sus 4 factores de reprogramación celular, logra las stem cell inducidas, ¿no? Células pluripotenciales inducidas. Stem pluripotenciales inducidas. Y ya sabemos que pluripotencial es aquella célula que se puede convertir en cualquier tipo celular del organismo. Volvemos entonces a nuestra conferencia donde lo habíamos dejado. Ya habíamos visto de la transdiferenciación y muchos años de estudios en animal de experimentación para aterrizar en 1998 con la terapia celular aplicada en seres humanos, ¿no?
Acá tenemos a Jens Thompson, Dr. Gentier. Los dos publican en la misma revista, en el mismo número, sus hallazgos, ¿no? Entonces, algunos conceptos importantes. ¿Qué es totipotencial? ¿Qué es pluripotencial? ¿Qué es multipotencial? ¿Qué es unipotencial? A ver, vamos a ver si tenemos gráficos que nos expliquen. Totipotente, que origina un ser vivo completo. Ese es totipotente. La célula madre puede ser totipotente, originar un ser vivo completo. Origina todos los tejidos, pero no un ser vivo completo, pluripotente. La masa celular interna, que ya hemos hablado, no origina un ser vivo completo, origina todos los tejidos, pero no un ser vivo completo. Entonces eso es pluripotente. Multipotente, origina tejidos, células del mismo tejido, ¿no? El tejido sanguíneo, por ejemplo, origina glóbulos rojos, glóbulos blancos y blancos. Ese es multipotente. Y unipotente origina un solo tipo celular, por ejemplo, células unipotentes satélites. Entonces, este es la clasificación de acuerdo a la potencia de división celular. Otros clasifican a las células madre desde el momento del desarrollo. La vida embrionaria, stem cell embrionarias. Adulto, stem cell adulto. En términos prácticos, todo lo que es antes del parto es embrionario y todo lo que es después del parto es adulto. Después del parto, si es un feto, todavía está intrauterino, vendría a ser embrionario. Si es un cordón umbilical que es extrauterino, vendría a ser células madre adultas. Entonces, las fuentes de células madre, tenemos las células del cordón umbilical, lo que nosotros trabajamos, y que el mundo trabaja, ¿no? Básicamente el mayor uso clínico de estas células por muchos años ha sido el trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Para qué? Para leucemia, para enfermedades oncohematológicas. No afecta al neonato ni a la madre. Cuando yo estuve capacitándome para el uso de estas células con fines de trasplante hematopoyético, tenían los centros que recolectaban estos cordones umbilicales, tenían la obligación de cumplir todos los requisitos de la atención del parto. O sea, no intervenían, no modificaban la atención del parto para obtener mayor cantidad de células del cordón umbilical. Ellos respetaban estrictamente los protocolos del parto. Entonces, en esta célula madre también se ha buscado, bueno, el cordón umbilical, de membrana amniótica, etcétera, etcétera. ¿No? Células madres fetales, adultas, etc. Vamos a ir viendo paso por paso estos tipos. Las células madres del adulto se han encontrado en todos los tejidos. En la piel, en la médula ósea, en el tejido adiposo, en el tejido conjuntivo, en el bulbo olfatorio, en los vasos sanguíneos, en el pulmón. Recuerdo haber trabajado células de tejidos, células madre mesenquimales, a partir de tejido adiposo. De la grasa es una gran fuente de células madre mesenquimales. Y ahora se sabe que no hay un solo tipo de células madre mesenquimales, que hay varios tipos de células madre mesenquimales, pero se obtenían por millones a partir de tejido adiposo, al menos en el centro donde estuve capacitado. De piel, algunos cultivan piel, y esto es, incluso acá en Perú tenemos algún banco de tejido que ha logrado la producción de piel.
pero básicamente más que piel, epidermis, ¿no? La epidermis. De córnea, tenemos que en nuestro hospital trabajan con células madre limbares para la regeneración de córnea en algunas patologías. En retina, en corazón, en intestino, en pulpa dentaria también hacen cultivos de células madre a partir de pulpa dentaria, etc. O sea, todos los tejidos tendrían nuestras células madres, ya estaría en todos los tejidos. Pero en este gráfico eso es lo que trata de explicar. ¿Cuáles son las ventajas de las células madre adultas? No producen rechazo inmunológico porque pueden ser autólogas. Si vamos a pulsar la médula, eso es sencillo. Como ya son adultas, no se malignizan y no tienen problemas éticos ni morales porque no destruyen una vida. Esas es las ventajas de trabajar con células madre adultas. De las células progenitoras de médula ósea, que es la que hemos trabajado muchos años, está la célula progenitora hematopoyética, mesenquimal, ovales, laterales, max, y seguramente descubrirán más, ¿no? O sea, no hay un solo tipo de célula madre en la médula ósea, hay varios tipos de células madre. Las células progenitoras hematopoyéticas es las que nosotros, como le digo, hemos trabajado muchos años en el trasplante. Somos el hospital Revalidate, es el hospital líder en trasplantes. Acá tenemos una célula madre estromal y una célula progenitora hematopoyética. Estas están unidas a las estromales para cumplir su función. Y vemos, se ha aplicado a partir de células madre de médula ósea diversos órganos, tejidos, etc. No voy a dedicar a ello, pero veamos acá las células madre mesenquimales, tenemos que van a originar hueso, partícula o músculo, médula ósea, perdón, médula estromal, tendón, tejido conectivo. ¿Cómo se obtiene o cómo lo obteníamos nosotros? Sería lo correcto, ¿no? Usábamos la cresta ciliaca, ¿no? Usábamos la cresta ciliaca con una aguja de aspiración, hacíamos esta parte, tomamos, aspiramos ahí, lo enviamos a nuestro banco de tejidos, ahí la separábamos y la regresábamos a sala de operaciones, donde el primer equipo que trabajó esto en nuestro hospital fue el doctor Alfonso Rivas Plata, quien los colocaba en zonas de peri-infarto de miocardio. Ahí ingresábamos con estas. Fue un trabajo pionero que hicimos en el año 2005. Logramos el primer puesto de investigación en salud por este trabajo de investigación que se llama Premio Kelly, ¿no? Premio Kelly. En el laboratorio, porque nosotros nos ingresamos, separamos por gradiente de Picoli-Paki las células madres, ¿no? Ustedes van a ver estas partes, ven acá esta nubecita, de esta nubecita aspiramos con una pipeta estéril y obteníamos las células mononucleares. Dentro de esas células mononucleares estaban las células progenitoras hematopoyéticas, ¿no? Entonces ya tenemos glóbulos rojos, tenemos acá la sustancia que nos permitía separar el Picoli-Paki, los mononucleares y por encima el plasma, ¿no? De estos mononucleares nosotros buscamos los stem cell clásicos, que son los CD34 positivos, CD133 positivos, pero como les dije, hay todo un cóctel ahí de células, ¿no? Esto lo colocamos miren estas jeringuitas, no logramos trabajar con las jeringas especializadas que tenían en Estados Unidos, pero eran bastante similares a las que se usan para aplicarse insulina en los diabéticos, ¿no? Y esa fue la solución que nosotros encontramos de una manera bastante práctica y efectiva. Hacíamos un recuento de cuántas células había por microlitro,
se hacía citometría de flujo para encontrar qué porcentaje teníamos de células madre y se colocaban en el corazón, ¿no? Esta experiencia nacional nosotros la publicamos, en el año 2010 fue publicada. También acá figura nombres, está el doctor Real Plata, que fue, digamos, el pionero en esto, el que enfocó mucho en esto, y acá está el doctor Chumba, que también participó en la elaboración del protocolo de la aplicación y colocación de este tipo de células. También se aplicó a pie diabético con nuestro amigo el doctor Alberto Teruya Yibu. Hicimos el protocolo para aplicación en pie diabético y se publicó, ¿no?, un trabajo de efecto del implante de células mononucleares de médula ósea sobre la evolución de lesiones en pie diabético isquémico, ¿no? Y miren, esta herida llevaba más de 2 años y después de aplicar la terapia celular, miren que como mejoró. Esta herida feísima que vemos acá, como mejoró, encontramos que había recuperación. Hablando con los endocrinólogos me dicen, sí, pero nosotros sin ser las madres también cerramos todas estas heridas, sí, pero estas eran unas heridas refractarias que no respondían al tratamiento convencional. Y al no responder al tratamiento convencional se les aplicó la terapia celular. También hemos aplicado en traumatología, lo único que logramos fue calmar el dolor, no hubo mejoría radiológica en estos casos, ¿no? Eso fue en el año 2007, trabajamos mucho con el doctor Alfonso Aldave, no solamente la aplicación de células, sino también de factores de crecimiento. Este es nuestro equipo de trabajo. Intentamos implementar en base a nuestra capacitación en Valencia, España, Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, que hicimos, entre comillas, trasplantar la realidad de ellos, implementando el banco de cordón umbilical, ¿no?, el banco público de cordón umbilical. ¿En qué consistía? En una mujer embarazada, se le pide la autorización para que done la placenta, podríamos decir, o la sangre de la placenta, pero que eso sería lo más didáctico de decir. No es la célula del cordón, sino es la célula de la sangre que sale a través del cordón umbilical, lo que se miren, acá está el momento del parto y acá está, ya hubo el parto. La palabra correcta en España es parir, no dar a luz, sino parir. La mujer ha parido un niño, un bebé, un recién nacido, un neonato, llámalo usted como quiera. Y dar a luz es la expulsión de la placenta. El alumbramiento es la expulsión de la placenta. Antes que expulse la placenta, se recolecta la sangre del cordón umbilical. La sangre de la placenta que sale a través del cordón umbilical. Ese es el término, ¿no? Allá no se llama sala de partos, se llama paritorios, donde se va a parir. Acá muchas veces, ¿por qué menciono esto? Porque ellos son los originarios de nuestro idioma, ¿no? Y acá muchos se escandalizan cuando dicen, no, pare los animales y dan a luz los seres humanos. El término correcto de alumbramiento es la expulsión de la placenta. ¿Y por qué tomar la sangre cordón umbilical intraútero cuando está todavía, antes que sea expulsada la placenta? Que también algunos centros expulsan la placenta a la mujer y de ahí toman porque se ha visto que son de mejor calidad. La sangre tiene mayor número de células madre. Y eso es lo que queremos, que haya mayor cantidad de células. Y una vez que ya se ha obtenido, miren, como una bolsita de sangre se infunde en el paciente que lo requiere. Miren, este niño con una leucemia y se le está infundiendo células progenitoras hematopoyéticas de sangre de cordón umbilical. Sangre de cordón umbilical.
Muchas vidas se han salvado con este tipo de trasplantes, ¿no? Son trasplantes halogénicos. Una vez que se trasplanta, recuerden que el paciente corre muchísimos riesgos y está aislado, ¿no? Aislado, porque está muy proclive a las enfermedades. Aquí estamos en la Comunidad Valenciana. Pilar Solves era considerada la tercera mejor experta en cordón umbilical, en sangre de cordón umbilical en el mundo. ¿Qué más hicimos en nuestro hospital, ¿no? Trabajamos nuevas terapias de superficie ocular y trabajamos con la doctora Karina Arellano, humildemente preparando colirios de suero autónomo. Se tomaba la muestra, se centrifugaba, se separaba, se procesaba, se colocaba en frasquitos goteros y eso se echaba como gotitas a los ojos, ¿no? El gran impacto y el gran éxito que se tuvo con esta terapia, yo la consideraría como algo extremadamente bueno, ¿no? Con un buen diagnóstico, la aplicación de esta terapia es exitosa. Lamentablemente, cuando no se hace con un buen diagnóstico, los resultados no van a ser los adecuados, porque no todos los casos responden a el colirio de suero autónomo. De tu propio suero se preparas un medicamento para ti mismo. También preparamos parche de membrana amniótica. Los parches de membrana amniótica preparamos con fines de aplicarlos en casos de úlceras corneales. Aplicamos, son muy efectivos, muy buenos. Aprendimos a preparar algunos fármacos que no habían en nuestro país en presentación para uso ocular. No había, y nosotros aprendimos a preparar, incluso la mayoría, el 80% de estos preparados yo los realizaba, el tacrolimus de presentación ocular. Hay muchos tacrolimus para aplicación en piel, pero es de diferente concentración que la ocular. Entonces, por eso nosotros teníamos que preparar, traer una fórmula magistral. Aquí ven que se está tomando la sangre, los tubos se rotulan, se centrifugan, se separa el suero, se filtra, se coloca y finalmente en un frasquito gotero se protege ahí. Ese frasquito gotero se identifica. Y existen muchas publicaciones que avalan el uso de este polímero. Incluso algunos han utilizado productos de la farmacéutica y no lograban mejoría como lograron la mejoría con el preparado de su propia sangre. En diversas publicaciones, la utilización de suero autólogo de chenópica corneal es muy, muy, muy importante, ¿no? Ahí está la membrana amniótica, como la vamos preparando, lo vamos obteniendo, lo vamos colocando, lo vamos envasando, lo congelamos a menos 80 hasta el momento de su uso, ¿no? Para diversas patologías. También en este trabajo es un aislamiento y caracterización de células madre en membrana amniótica, ¿no? Una nueva fuente para terapia celular e inmunomodulación. Otros campos, la elaboración del tacrolimus oftálmico con lineamiento de la farmacopea europea, fue bastante exitosa para nosotros. Bastante sencillo, yo me pasé una semana estudiando qué era una vaselina filántropa, porque no soy químico farmacéutico, no tengo la base, pero yo siempre digo que el aprendizaje o el autoaprendizaje es importante para no seguir. Lo más fácil es decir no puedo, no lo sé hacer, no me corresponde hacer. Y la necesidad de nuestros pacientes, ¿para qué estamos en esta carrera, en esta profesión, si no es para servir, ¿no? Entonces es muy importante que eso nos motive a leer, estudiar y finalmente lograr nuestro cometido. Lo logramos y ahí tenemos todos los éxitos que logramos con
simples medidas sencillas que pudimos aplicar y hacer y desarrollar en nuestro laboratorio hospitalario. Bueno, siempre hay un rendido homenaje a nuestra universidad, a nuestros héroes que ahora están caídos, muchos caídos. No olvidemos eso. Y siempre creo que el mejor tributo para ellos es eh, estudiar más, ¿no? O sea, estudiar es bastante, bastante importante. No sé, ahí tendrán alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? O pasamos a la siguiente charla. ¿Aló, Sí, doctor? sí, 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 tengo una sí, pregunta. dígame. En el caso del trasplante de sangre de cordón umbilical, ¿no hay problemas de rechazo por parte del paciente? Sí, siempre todos los rechazos, todos los trasplantes generan rechazo, todos. Hasta el único que no genera rechazo es el uso de tus propias células, que también lo hacemos, es un trasplante autólogo, que en determinadas patologías el mejor donante eres tú mismo, por ejemplo, en mieloma múltiple y en algunos linfomas. El trasplante con tus propias células va mucho mejor que cuando te ponen de otra persona sana. Tú ya eres enfermo, ya tienes mieloma, tú ya eres enfermo, ya tienes linfoma, pero los trasplantes con tus propias células se ha visto en la historia, en la evolución y en los estudios a largo plazo que van mejor que los de otra persona. Todos los de la otra persona siempre van a generar rechazo. Quizás haya un rechazo mínimo, pero dice que incluso puede haberlo, mínimo, en los hermanos gemelos idénticos. Pero de cualquier otra persona, de tu propio hermano HLA idéntico, siendo el complejo metabólico compatibilidad idéntico entre un receptor que hacíamos trasplantado por muchos años, siempre se genera rechazo. Por eso es que el trasplante no es como salen las películas, todos felices, todos contentos, que eh, eh, ya solucionamos el problema. No, yo pienso que es el inicio de una terapia de alto riesgo, de muchas complicaciones y que exige muchos cuidados. ¿Aló? ¿Contesté a su pregunta? No sé. Sí, doctor, muchas gracias. Ahora tendré que salir de acá. ¿Cómo salgo de acá? A ver. Dejar de compartir, me imagino, ¿no? Ajá, dejar de compartir. Ahora vamos a agregar algo que también ha quedado pendiente nos vamos a este tema, terapia génica. A partir ahora, esperemos que cargue y ahora nuestro doble clic. Oh, volvió a medicina regenerativa, no quiero esto. Ya. Hago esta charla porque ustedes ya van a trabajar con todas estas terapias, ya no van a trabajar con las terapias que nosotros hemos trabajado, ¿no? Y esa es una inquietud que trato de transmitirles para que tengan una cierta idea, porque lógicamente que requiere una alta especialización, una alta profundidad de conocimientos, pero hay que tenerlo por lo menos en cuenta para nuestro horizonte, ¿no? De lo que quiere hacer. ¿Qué es lo que queremos de los estudiantes de nuestra universidad? Que vayan teniendo la visión de lo que ya se está trabajando y que se requiere implementar en nuestro país. Entonces, ese es el afán de poner y no repetir lo que está escrito en un libro, ¿no?
Entre los nuevos horizontes de la terapia génica, entonces, les presento a David Vetter, ¿no? David Vetter, si ustedes quieren, o David Vetter, si ustedes quieren. Aprendí en España que se pronuncia en español, David Vetter, punto. David Vetter se lo presento acá, parece que no hubiera mayor problema con este niño, pero vamos a amplificar sus antecedentes de historia clínica, ¿no? Está diagnosticado de una inmunodeficiencia combinada severa, ¿no? Sus letras, sus iniciales son S, C, I, D, ¿no? Es inmunodeficiencia combinada severa. No trato de hacer una charla de inmunodeficiencia combinada severa, para nada. No existe todas son causas genéticas, pero no de un solo gen. Ha comprometido varios genes y que pueden ocasionar podríamos decir, este síndrome, ¿no? Hay varias causas. Acá está la deficiencia de la cadena gamma común de los linfocitos, de los receptores de los linfocitos T para factores de crecimiento, deficiencia de la sinasa llano, deficiencia de la cadena alfa del receptor de la interleuquina 7, deficiencia de ADA, deficiencia de genes activadores de recombinasa, etcétera, etcétera. Pero en términos prácticos, ¿qué tenemos? Tenemos un niño que nace sin linfocitos T, nace sin linfocitos NK, y por ahí tiene unos linfocitos B, pero que no trabajan, que no se activan, que no hacen su función. ¿Ya? Estas son células importantes para frenar nuestro organismo. Sí tiene otras células, tiene monocitos, neutrófilos, células dendríticas, pero no tiene estas otras. Entonces, bajo esta deficiencia, de no contar con todos sus elementos de defensa, se va a infectar. Y se va a morir. Ese es lo real. Entonces los microbios van a hacer festín en estos organismos, ¿no? Porque no tiene defensa. Y ahora sí lo vemos a David Vetter. Miren, acá está con una bolsa, ¿no? En su cabeza, unas tuberías. Y este fue conocido como el niño burbuja, ¿no? Como el niño burbuja. Fue el primer caso documentado, publicado y real, ¿no? Ahí lo ven al niño caminando, etcétera, ¿no? Tenía que estar aislado porque si no estaba aislado ingresaba cualquier microbio y como tenía esta inmunodeficiencia combinada severa, el niño moriría. Se dice que nunca llegó a tener un abrazo piel a piel con su madre, ¿no? Nunca llegó a tener un abrazo piel a piel, siempre había una barrera, esta barrera plástica que ven acá, para mantenerlo aislado del medio ambiente. Quien hizo ese diagnóstico y quien hizo esa recomendación fue una persona sabia, ¿no? Porque bajo esto logró acá estaba bastante niño, acá ya es adolescente. Entonces logró prolongarle la vida, ¿no? Y eso es bastante importante. ¿Qué tratamientos hay, no? El trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y para hacer un trasplante hay que hacer toda una serie de movilizaciones. Cuando nosotros hemos tenido casos reales en nuestro Perú, el trasplante se tiene que hacer antes que el lactante cumpla 3 meses, ¿no? Recuerden que hasta los 28 días es un recién nacido y hasta el año es un lactante. Entonces, solamente se le da 3 meses para que tenga posibilidad de recibir un trasplante por ese material. Se hace búsqueda de donantes. Nuestro laboratorio hospitalario hace estudios de histocompatibilidad, donante-receptor. Cuando es bebé gemelo no hay problema, pero cuando no son gemelos idénticos hay que buscar que el complejo mayor de histocompatibilidad del donante y el receptor, en el ser humano se llama HLA y está codificado en el brazo corto del cromosoma 6, que sean idénticos, para que habiendo rechazo, porque es la pregunta que me hicieron, habiendo rechazo, sea lo menor posible.
sea, a más identidad o similitud entre el HLA de donante receptor, menor probabilidad de rechazo. Pero siempre hay rechazo. Por eso a todos los pacientes siempre se le da inmunosupresores. Y los inmunosupresores también tienen sus efectos colaterales, ¿no? Acá está nuestro laboratorio de histocompatibilidad, está todo esto. Y hemos trabajado por años por diversas técnicas que no viene al caso explicarlas. Finalmente, de estudios arcaicos a estudios de última generación espectaculares como este TREMBAL. Los estudios de secuenciamiento masivo son este TREMBAL, ¿no? Permiten también estudiar el sistema. Bueno, aquí está con toda esta maquinaria de HLA, con todos estos estudios de buscar la compatibilidad de toda una línea de tiempo de todos estos avances que ha habido en la genética, ¿no? Esos hay que combinarlo con otros sistemas que también hay que desarrollarse, como son los sistemas de bioinformática. Y para eso existe toda una serie. Y aquí voy a responderle parte de lo que me preguntaron. ¿Qué es un donante de sangre de cordón umbilical? El donante de sangre de cordón umbilical es un donante no relacionado. ¿Cómo explicar esto? Digo, el único uso real que tiene la sangre de cordón umbilical es para usarlo en una persona que tiene un diagnóstico de una enfermedad hemato-oncológica, pero que no sea el mismo, que no sea el mismo. O sea, si yo soy el donante y me da leucemia, las células de cordón umbilical incluso no deben usarse porque ya están programadas genéticamente para convertirse en leucémicas. Entonces, esas células no se usan. Generalmente, ¿cuál es el uso que se le da? No se les da el uso privado que vemos de los bancos de sangre cordón umbilical privados, donde van y que convencen a la esposa, a la futura madre, que hay que proteger al niñito, que tiene un seguro de vida y que hay que guardar la célula de su cordón umbilical. No, en esos casos, al menos en la escuela donde yo me formé, no lo utilizaban de esa manera. Iban, pedían que done la sangre de cordón umbilical para que cuando algún paciente en el mundo que coincida su sistema HLA lo requiera, pueda ser utilizada con fines de trasplante hematopoyético. Esa es la realidad que yo he vivido y esa es la que yo les transmito. Y ahí quiero quedarme, ¿no? En ese concepto. Muchas veces encontramos entre la familia que el 25%, uno de cuatro puede encontrar un donante idéntico, HLA idéntico, pero cuando no es familia y cuando es extraño, puede ser hasta que tenga 1 millón de donantes para que recién encontrar uno HLA idéntico. Como eso es imposible que lo haga un solo laboratorio, se requieren de registros internacionales. Los registros internacionales están más o menos por 30 millones de donantes, o sea que debe encontrar potencialmente alrededor, si busca ahí adecuadamente, 30 donantes si es que usted no tiene donantes. De esos 30 donantes, haciendo estudios y más estudios, encontrará que son 5 o 4 los que potencialmente puedan ser realmente su donante y de ahí seleccionar. Entonces, pero eso tiene un tiempo de ejecución que va entre 3 a 6 meses. Y a veces ese tiempo de 3 a 6 meses, ya el paciente se complica tanto que ya se perdió la oportunidad de realizarle el trasplante. Dicho esto, seguimos avanzando. Una vez que se localiza el donante en el extranjero, se toma sus células, se congelan y se lleva donde se requiere. Pero no se llevan así al aire libre, ¿no? Se llevan congeladas, ¿no? Congeladas. Acá vemos esta congelación en los polos, generalmente unos grados de temperatura bastante bajos, ¿no?
nosotros trabajamos con menos 196 grados centígrados en tanque de nitrógeno. Me hace recordar esta película cuando lo congelan en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bueno, parte de eso, nosotros necesitamos una logística del frío donde nuestros tanques que contienen las células no pueden estar desprovistos de nitrógeno. Si esto se pierde, se mueren estas células. Y ya no son posibles, ¿no? Ahí lo tenemos, esta es la criopreservación celular, este es nuestro hospital con sus tanques. Inicialmente teníamos uno, ahora ya tenemos varios. Y la descongelación lo hacemos en estos equipitos que se llaman baño María a 37 grados centígrados. Lo hacemos al lado de la cama del paciente y se le infunde como una transfusión sanguínea. Se le infunde como una transfusión sanguínea. Y recuerde que la célula congelada siempre está rodeada de la muerte. La muerte ronda estas células porque la congelación puede ser por sí misma un proceso tóxico. Y lo que nosotros buscamos es hacer un buen proceso de congelación y descongelación para que las células salgan vivas, salgan viables. También hay otras observación de tejidos, reproducción humana, etcétera. Hemos tenido profesionales que se han ido a capacitar en Japón en todos estos temas que son importantes. Pero en resumidas cuentas, como nos da poco tiempo para hacer el trasplante de nuestro paciente peruano, que vamos a describir a continuación, no fue posible hacerle un trasplante por progenitora hematopoyéticos. Cuando no es posible hacer trasplantes por progenitores hematopoyéticos, pues podemos recurrir a la terapia génica, ¿no? ¿Y qué es la terapia génica? Es la introducción de genes específicos en células para combatir ciertas enfermedades. Esto es la terapia génica, ¿no? Este gen está dañado, hay que solucionarle, hay que arreglarle sus genes para que esto se mejore. Hay aplicaciones, ¿no? La aplicación principal, ensayos clínicos controlados, tratamiento de enfermedades severas o bien de tipo hereditario o adquiridos, enfermedad letal sin tratamiento, que la causa sea un único gen que esté ya clonado y la regulación de urgencia precisa y conocida, ¿no? O sea, tiene ciertos criterios aplicar esta terapia, pero es posible hacerlo. Hay enfermedades de un solo gen, son las enfermedades monogénicas, ¿no? Hay enfermedades adquiridas como el cáncer, diversas formas, ¿no? Que no trato de dictar una cátedra en esto, sino de dar una idea de lo que se hace con esto. La terapia puede ser que usted coja las células y las corrija en el laboratorio. Una vez que las corrige, las vuelve a reír, ¿no? Las vuelve a reír. Una terapia génica se extraen las células del paciente, ¿no? Y si en el laboratorio se modifica un virus para que no pueda reproducirse, a ese virus se le agrega, se le inserta el gen que hace falta de esta célula. El virus nos permite que ingrese ese gen hasta donde deba de llegar para que esta célula sea corregida genéticamente. Se le infunde nuevamente para tratar de solucionar el problema de salud que tiene la persona, ¿no? Entonces, algunas veces se puede hacer esto que se denomina ex vivo, que esto se corrige en laboratorio, y a veces se hace in vivo. Acá vemos, miren, ingresa un virus, se le colocó el gen. Este virus tiene la capacidad de transferirlo al núcleo, se le está transfiriendo al núcleo para que ahí se lo realice, ¿no? Y se inserta. Y las células hijas de esta célula inicial ya hereden este gen. De eso se trata, que sea una terapia permanente. Hay diferentes métodos, diferentes formas, internalización, escape endosoma, trasplante nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Hay vectores virales, vectores
receptores no virales, son los químicos, los liposomas, los receptores físicos, etc. Ventajas, y cada uno con sus ventajas y cada uno con sus desventajas. Hay esta inmunoterapia celular. Vemos acá, por ejemplo, el linfocito B. ¿Qué es lo que caracteriza a un linfocito B? La producción de anticuerpos. La producción de anticuerpos. Eso es lo característico. Y este sí ha sido algo revolucionario. Algo revolucionario. Así como lo ven, CAR, PCR, plataformas, quizás no lo entendamos, ¿no? Receptores antigénicos quiméricos, ¿no? Vamos a ver de qué se trata. Hacemos una obtención de leucocitos, los seleccionamos, transferimos genes, los expandimos y le volvemos a poner al paciente. No entiendo, no sé qué quiere decir el doctor, no he entendido nada. A ver. Es como que tomemos de estos 3 mejores tenistas de la historia hasta la actualidad, tomemos cada vez lo mejor de cada uno y podríamos hacer un super jugador si mezclamos los genes deportivos de cada uno de ellos, ¿no? De esos 3, lograr en uno. O si no podemos los 3, de 2, ¿no? De 2. De eso se trata esto. Ya tenemos a Djokovic, y una vez que logramos la supercélula, esta derrota las células tumorales. De eso es lo que tratamos de decir, a ver, y eliminar mediante estos superlinfocitos a las células tumorales. Eso es lo que tratamos de decir. Creo que este gráfico no va a ayudarles, pero vamos a encontrar este gráfico si nos va a ayudar. ¿Qué buscamos del anticuerpo y qué buscamos del CD3? Entonces recordemos que el CD3 es parte de un linfocito T, ¿cierto? T de timo, y un linfocito B de bursa, ¿no? El anticuerpo. Se cogen estas características. ¿Cuál es la parte VIH? Que variable y pesada, ¿no? Cadena ligera, cadena pesada. Y esta la parte que se une a los antígenos. Que estamos cogiendo esta parte lo colocamos acá. Tomamos parte de esto. Y del linfocito, este es linfocito B. Y del linfocito T que tomamos, el CD3, lo colocamos acá. Hemos logrado una quimera que tiene la parte de la membrana celular y la parte interna del citoplasma, una parte del linfocito, de un receptor del linfocito T. Y en la parte externa tenemos un receptor del linfocito B. Esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? O entendemos. Entonces hemos hecho una unión de 2 receptores de diferente tipo celular en uno. Esto se llama quimera, lo pueden encontrar como una definición de un receptor quimérico, etc. Receptor de antígenos quimérico, porque una parte es B y otra parte es T. Miren qué interesante, ¿no? Qué interesante. Acá está ya, esta se incorpora entre estas células, ya tienen esta célula con estos receptores que ya lo expresan de su manera. Esto expresa estos receptores químicos. ¿Y qué tiene esta capacidad de estos receptores químicos dentro del linfocito T? Que le hemos agregado receptores T. Que cuando se enfrenta a células tumorales, las va a destruir, las va a erradicar. Y esa es una maravilla. Esa es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla? Porque esta terapia se aplicó a todos los pacientes desahuciados, de los cuales debían de morirse el 100% del 100%. Y se logró un éxito aprox de un 80%. O sea, qué maravilla que en aquellos pacientes que ya no tenían ninguna alternativa encuentren una terapia salvadora.
en un gran porcentaje. Se dice que una terapia de este tipo es exitoso cuando logra tener el 20%. Pero acá no tuvieron el 20% de éxito, tuvieron el 80%. Esas son las famosas células TK, quiere decir las células célticas. Entonces, esto es un avance científico inmenso, totalmente inmenso, portentoso. Y lógicamente que estos receptores se han ido mejorando de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. ¿Y qué es lo que ha ido mejorando? Miren esta señal. Acá se han ido combinando con otras moléculas, ¿Para qué? Para lograr una mejor o una mayor respuesta inmunitaria. Ese es el objetivo de ir mejorando la señalización interna con estas moléculas. Entonces ahí tenemos que se preparan de la bolsa de sangre, las células T se aíslan, se les modifica, ya tenemos las células CAR, estas se expanden y se regresan al paciente. Y una vez que se colocan al paciente, se van a ejercer su acción antitumoral y el paciente va a sobrevivir. Y muchas publicaciones que cada vez van teniendo. Bueno, volvamos y aterricemos a nuestro país. Nosotros, ¿qué tenemos como paciente? En este caso, paciente del Perú. Terapia génica, cura infante de niño burbuja, ¿no? Con la enfermedad inmune de niño burbuja. Volvemos a David Vetter, ¿no? Tenía el mismo diagnóstico de David Vetter. Acá ya lo vemos ya con su doctor, ya con éxito, ¿no? Este fue un pacientito, Gael Jesús Pino, ¿no? 2 años. El primer paciente trasplantado con la nueva terapia génica desarrollada en el Hospital de Niños de San Judas, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Este testimonio, recuerden que esto a qué edad se le hizo antes de los 3 meses, ¿no? Eso es importante. Y ahí están todas las comunicaciones que se hicieron para lograr el apoyo de este doctor. Y acá el nieto ya en Estados Unidos, donde hicieron la terapia. Acá con la mamá, con el padre, y acá con el equipo médico, ¿no? Y esta foto, ¿por qué la pongo? Como le digo, este es un hecho real, no es un invento. Mediante terapia génica le lograron corregir lo defectuoso que le llevaba a tener un síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Y nadie de ellos es súper experto en terapia génica, estudiado en la NASA, Harvard, etcétera, etcétera. No. Este joven doctor, Joel, el nombre Joel, escribió en el Google si había algún tratamiento experimental de terapia génica para este niño. Le respondieron y le dijeron, envíanos al niño con la madre, pero sí nosotros consideramos que va a recibir la terapia, el resto es gratuito. Acá nosotros le pagamos los pasajes, la estadía, todo, pero el primer pasaje ustedes deben de financiar. El primer pasaje y estadía ustedes deben financiar. Y comenzaron a hacer lo que nosotros conocemos los peruanos como la famosa chanchita, ¿no? La famosa chanchita para hacer posible el viaje de la madre y el niño. Demostraron, o ellos, según su protocolo de estudios, sí podía ser candidato a recibir el tratamiento y el resto de gastos fueron financiados exclusivamente por el Hospital San Judas de Estados Unidos. Esto es una maravilla. Entonces, siempre decir, no sé, no puedo, no quiero, ¿no? Es decir, si quiero, busco, me busco por aquí, me busco por allá, y etc. Y logro finalmente la problema. Todo lo que es las comunicaciones, ahí tienen niños, hay ahora nuevas técnicas de edición genética que ya son más económicas y que probablemente ustedes trabajen rutinariamente.
las técnicas de CRISPR, en este caso con Cas9, hay para virus con Cas12, por ejemplo. Son bastante económicas y este año han ganado el Premio Nobel de Medicina. Su pionero fue el doctor Mujica de España, pero se lo han dado a dos investigadores, no lo consideraron a él. Bueno, estas técnicas son bastante económicas y es peligrosas también porque el poder editar genéticamente microbios puede generar también, así como un superlinfocito, un super microorganismo que tenga capacidad de mucha letalidad. Eso obliga a que cada vez seamos más responsables con el uso de estas herramientas biológicas, ¿no? Vamos teniendo ahí algunos bueno, le dije ahí, el caso de Osaka es un próximo capítulo, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció la terapia génica? Los albores de la terapia génica, ¿qué les pareció? ¿Aló? Bien, ¿qué hora tenemos? Sí, sí, recién le escucho, Guido. Genial. Mi duda iba por el último caso que me dijo que era Que presenté. un chico, un niño burbuja, algo así, pero, o sea, exactamente a qué nos referimos con eso. Y Ya. qué se pudo mejorar, ¿no? Exactamente. Ya. Exactamente a qué se debe, vamos a ir a las primeras diapositivas que nos explican de la patología de David Vetter, ¿no? Entonces es un niño burbuja porque no tiene los elementos celulares para protegerse. ¿Y por qué no tiene esos elementos celulares? Porque tiene genes alterados o deficientes en su sistema inmunitario. Entonces, mientras no tenga esos genes, todas sus células no funcionan adecuadamente, ¿no? Acá lo tenemos a David Vetter, es el caso similar al del niño peruano, y que tienen generalmente una patología ligada al cromosoma X, ¿no? En este caso también fue una herencia ligada al cromosoma X, ¿no? Un cromosoma X dominante. Recuerde que el varón es XY, por lo tanto, si su X está enfermo, se va a presentar de todas maneras la enfermedad. Si es mujer, es doble X. Puede ser que un X esté enfermo y el otro X esté sano, y ese X sano suple la deficiencia de ese X enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que presentan? Acá están las causas, ¿no? Ligado a una deficiencia, una alteración ligada al cromosoma X, otros ligados a la enzima ADA, que está definido acá con mayor precisión, ¿no? Ligada a una deficiencia de la cadena alfa del gen, receptor de interleucina 7, deficiencia de la adenosina deaminasa, deficiencia de los genes activadores, ¿no? Entonces, este gen enfermo es reemplazado mediante terapia génica por un gen normal, ¿no? Y eso se logra por lo que hemos puesto por colocarle dentro de sus células madre, podemos decir, el gen correcto para que las células hijas ya puedan tener ese gen normal y puedan activar. ¿Qué van a activar? Esto, ¿no? Sus linfocitos T. Imagínense si usted no tiene linfocitos T, que son las células más importantes del sistema inmunitario, va a tener muchas infecciones. Si aparte su sistema de inmunidad innata, la célula que mata a los microbios así rápidamente, los natural killers, no funciona, esta deficiencia es bastante grave.
y además sus linfocitos B no producen y no se activan adecuadamente. Entonces no tiene inmunidad y generalmente se mueren las personas en los primeros años de vida. Como que este niño ya había tenido, ¿por qué lo diagnosticaron? Porque ya había tenido hermanitos que se habían muerto previamente y nunca les hicieron el diagnóstico real, ¿no? Hasta que hacia una adecuada historia clínica, ser acucioso, ser minucioso, se sospechó la enfermedad, se confirmó la enfermedad y tuvo el milagro de recibir apoyo para hacerse el tratamiento, ¿no? Y a veces las normas legales son legales pero no justas. Por ejemplo, la institución no le pagó los pasajes de ida del primer viaje a Estados Unidos porque no envía a nadie para que reciba terapias experimentales. Entonces, por eso le dije que hacía la chanchita, ¿no? Pero bueno, al margen de ello se logró. No sé si con eso contesto su pregunta. ¿Aló? O sea, sí, sí, doctor. O sea, básicamente era, digamos, volver a generar esa línea celular. No, mediante ese gen que se le incrusta, porque nosotros tenemos 25.000 genes, mediante ese gen deficiente que ocasiona toda esta patología, eh, las nuevas células ya no son deficientes, sino son suficientes o sanas o Ah, fisiológicamente ok, normales. ok. O sea, ¿qué es la Eso terapia está génica? bastante Si claro. uno de tus genes está enfermo, deficiente, no funciona o te falta, se le suple, se le coloca dentro de tus células madre para que al dividirse ya las nuevas células tengan el gen normal y pueda ejecutar su fisiología normal, ¿no? Entonces, defendernos. ¿Cuál es la fisiología de las células del sistema inmunitario? Defendernos, ¿no? Eso es lo que se logró la terapia génica. Gracias por su pregunta, porque a veces uno habla en un lenguaje que no se hace entender pensando que lo están entendiendo, ¿no? Me ha encantado su pregunta. ¿Habrá otra pregunta? A ver, bajaremos la mano, a ver. Doctor, tengo una pregunta. Así como hay terapias génicas para en caso de que algún cromosoma no esté cumpliendo su función como debe ser, ¿hay alguna terapia en caso de que hayan cromosomas de más, como por ejemplo el síndrome de Down? No conozco que hubiera una terapia eh, para eliminar una alteración cromosómica como una trisomía, ¿no? Cromosoma 21. Todavía no se ha llegado a ese nivel de corrección. Tal vez algún tiempo se logre. Sin embargo, ¿qué experiencia tenemos con el Down? Les da muchas leucemias dentro de las complicaciones que presenta. Y los trasplantes en ellos, parece mentira, funcionan bien. Funcionan bien. Son seres que no viven tantos años, pero el trasplante no está contraindicado en realizarle a una persona con síndrome de Down. Pero sí realmente no tenemos, me precio de leer, no bastante, pero sí regular y diario, y no he encontrado una terapia génica para corregir el síndrome de Down. ¿Alguna otra pregunta? A ver, a ver, dígame, ¿alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Disculpe, sino que no había escuchado muy bien esa parte cuando usted mencionó del trasplante de sangre, del cordón umbilical, que algunos padres guardaban el cordón umbilical, pero usted dijo que según su escuela, como que no estaba bien o que los padres lo guardaban como que un seguro de vida o algo así. Esa parte no entendí muy bien porque también mencionó que Ya, cuando el niñito tenía alguna deficiencia y guardaba no sería eficiente porque igual tendría la programación de las células dañadas o algo así. Pero si es que no estuviera dañado y lo guardan, ¿sería eficiente o no? Eso quería que me aclare porque no entendí un poquito. muchísimas gracias por la pregunta.
Me encanta, nuevamente le agradezco la pregunta. Los bancos de cordón umbilical se dividen fundamentalmente en dos, en bancos privados y en bancos públicos. En bancos privados tú pagas porque te congelen las células de la sangre del cordón umbilical, te congelen las células de sangre del cordón umbilical y pagas todos los gastos que genera congelar estas células. ¿En qué lo vas a usar? El uso autólogo, o sea, para ti, para la misma persona, que el niño que nació, de quien se recolectó ese cordón umbilical, no tiene aplicaciones clínicas suficientes. No tiene. En cantidad. Por ahí hay algunas que quizás discutamos, pero no tiene un real uso para uso autólogo, para uno mismo, ¿no? Ese es el banco privado. El banco público congela todas las células, y acuden a él pacientes con leucemias, fundamentalmente con leucemias, que le estudian a la sangre, a las células de la sangre cordón umbilical, le estudian unas moléculas que se llaman HLA, que el día viernes lo voy a explicar. Esas moléculas de HLA es como un numerito. Ese numerito tiene que coincidir con las del paciente enfermo. Si son similares esos códigos, son compatibles y ahí se usa. Ese es el real uso que se le da a las células de la sangre cordón umbilical con fines de trasplante. ¿Y por qué no se usan en uno mismo? Porque si a mí me da leucemia, esas células de esa sangre cordón umbilical también se van a leucemizar, porque ya están programadas genéticamente, predispuestas para desarrollar leucemia. Por eso es que se calcula que el uso, o se afirma que el uso de las células de sangre cordón umbilical para uso privado no son realmente efectivas. Las de uso público, para la búsqueda internacional de personas que sean compatibles a nivel HLA, es el real uso que se da. Eso es lo que al menos yo aprendí en Europa, donde me capacité, lo usaban de esa manera. No sé si eso contesta su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, ya han visto algo espectacular, lo espectacular que es el cerebro humano, el desarrollo científico, las nuevas tecnologías, etcétera. Y vamos a finalizar con algo que parece tan sencillo y bastante evidente y que todavía no lo hemos implementado en nuestro Perú. Voy a hacerlo rápido porque ya nos queda poco tiempo. No sé por qué se vuelve a animar esto. Ahí está. A ver, vamos a ver microbioma humano y trasplante de microbiota, ¿no? Dos definiciones que quiero que se lleven en su chip. Microbioma es el conjunto de genomas de microorganismos del cuerpo humano. Conjunto de genomas microbioma. Estos microorganismos componen la microbiota. O sea, el conjunto de microorganismos se llama microbiotas y el conjunto de genomas se llama microbiota. Eso es lo que quisiera que se lleven como básico. ¿Cuántas células tenemos dentro de cada uno de nosotros? 100 billones de células.
¿Cuáles son nuestras? De estos 100 billones, ¿cuántas son nuestras? 10%. O sea, el 10% de 100 es 10 billones. 90 billones son microbios. Recuerden que en nuestra primera clase hablamos que el sistema inmunitario innato está compuesto por células no propias. Este es el conjunto de células no propias que pertenecen a nuestra flora microbiana y que tienen una función importantísima y que son 10 veces más, ¿no? Porque 10 por 10 es 100, ¿no? Es 10 veces más que nuestras propias células. Bastante importante, ¿no? Bastante llamativo. Y ese microbioma está descrito acá, las especies, diferentes especies, que no quiero detenerme en eso. Algunos son benéficos, otros son perjudiciales. ¿Y qué es el trasplante de microbiota? Es la transferencia de heces. Miren, tratamiento en base a heces, a deposición de un donante sano a un receptor enfermo que alberga un microbioma colónico alterado. Y el objetivo es restaurar la flora microbiana normal. ¿Y eso cómo se llama? Eubiosis. Eubiosis. Este trasplante es una estrategia de tratamiento eficaz para la infección recurrente por Clostridium difficile. Infección recurrente por Clostridium difficile, que no responde a la terapia estándar. Importante. Importante. Este tipo de terapias está desde el siglo IV, del siglo XVI, desde el siglo XVII, ustedes ya lo van a ir leyendo con el siglo XX, siglo XXI, etcétera, etcétera. Van a ir leyendo. Se dice que el siglo XX fue la época de los antibióticos y el siglo XXI de los probióticos. A ver, veamos de qué se trata. Recordemos que los antibióticos, nuestro gran Alexander Fleming en 1928 descubrió la penicilina, ¿no? Y se pensó que era el fin de las enfermedades infecciosas. El uso de los antibióticos ha disminuido en los últimos años. Las bacterias han desarrollado inmunidad y resistencia. O sea, las bacterias no son tontas, crean su mecanismo de resistencia para sobrevivir a los antibióticos. 20% de infecciones hospitalarias no responden a los antibióticos. Y más de 100.000 personas mueren cada año a causa de estas infecciones. Los antibióticos no diferencian bacterias buenas de bacterias malas. Aquí están los 1920, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. ¿Cuántos antibióticos se han ido descubriendo nuevos? Nos estamos quedando sin antibióticos nuevos. Estamos años atrás en la carrera de eliminar las bacterias patógenas. ¿Qué gráfico es esto, no? ¿Qué gráfico, qué explicativo es? ¿Quiénes matan a las bacterias? Dice que en el planeta hay una guerra a muerte entre los virus y las bacterias y se enfrentan constantemente. Y los bacteriófagos podrían ser armas contra las bacterias, sí, pero también hay resistencia contra los bacteriófagos. Esa sería toda una clase también. Sí, no quiero. Algunos antecedentes históricos, ya de Babilonia, de los antecedentes. Esto ustedes lo pueden leer con tranquilidad y veamos que la microbiota, con su microbioma correspondiente, va variando de acuerdo a nuestra edad. Y la microbiota gastrointestinal tiene varios factores que influyen sobre ella: antibióticos, el lugar geográfico, embarazo, vía de nacimiento, probióticos, genotipos, si es una persona de un ambiente bastante estresante, la edad, la dieta, etc. Y hay bacterias buenas, amigas, y hay bacterias enemigas.
Y generalmente la microbiota gastrointestinal es un complejo sistema microbiológico, responsable de la salud del huésped con la cooperación de la barrera en la mucosa y del sistema inmune local. Ayer dijimos que de piel tenemos, una persona de 1,70 m tiene 1,7 metros cuadrados y que puede tener entre 200 a 400 metros cuadrados de mucosas. Y eso tiene que estar en un equilibrio, que ayer lo definimos, que definimos una palabra mágica, que era homeostasis, ¿no? Tiene que haber una homeostasis entre los microbios y nosotros. Y tiene diferentes funciones, ya hemos dicho, lo de la microbiota gastrointestinal, y cuando hay una disbiosis ya hay una alteración de esas funciones fisiológicas. Incluso se hipotetiza que hay una base común en la patogénesis de una enfermedad causada por la microbiota gastrointestinal disbiótica. No nos vamos a detener en esos pasos. Vamos a lo que queremos ver, ¿no? Enfermedades relacionadas a la disbiosis y potencial terapéutico del trasplante microbiota. Esclerosis múltiple, fatiga crónica, autismo, ansiedad, hígado graso, obesidad, aterosclerosis, diabetes mellitus. Y lo que nos interesa a nosotros, infección por Clostridium difficile, ¿no? Que es algo que se puede documentar y poner en una evidencia, ¿no? El Clostridium difficile, 5 a 20% desarrollan diarrea post-antibióticos, ¿no? La causa son los antibióticos. 3 a 29% de hospitalizados con antibióticos desarrollan diarrea. 10 a 25% de los crímenes aislados son por Clostridium difficile. 50 a 75% de colitis asociadas a antibióticos son por Clostridium difficile. 90 a 100% con colitis pseudomembranosa son por Clostridium difficile. Solamente se encuentra en un 3% de los individuos sanos y 16 a 35% de los pacientes hospitalizados son portadores del Clostridium difficile. Y es la primera causa bacteriana de diarrea en VIH-Sida. Existe un aumento importante de la incidencia, hasta 10 veces más en algunos países, ¿no? Está la epidemiología, etcétera, ¿no? Características de la diarrea por Clostridium difficile y la diarrea por no Clostridium difficile. Y miren, las etapas, la infección por Clostridium difficile, la carga de toxinas, manifestaciones clínicas y desenlace, ¿no? Puede ser asintomático, aquí acá vamos viendo cómo se incrementa y acá cómo aumenta la severidad del cuadro. Portador asintomático, diarrea leve autolimitada, diarrea moderada, colitis pseudomembranosa, colon perforado, shock séptico, muerte. Y encima no tengo antibióticos para tratar al Clostridium difficile porque le di de todo y no respondió. ¿Qué hacer? Dejar que se muera, ¿no? Entonces, ¿en qué tratamiento? Infección leve moderada, metronidazol. Infección severa, vancomicina, fidaxoxumicina. Infección severa y complicada, vancomicina, metronidazol, diferentes esquemas. Primera recurrencia, el mismo esquema que el primer episodio. Segunda recurrencia, vancomicina, vancomicina, vancomicina. Tercera más recurrencia, trasplante de microbiota fecal. Entonces, se le agrega ya en los casos de 3 veces o más de la recurrencia por la diarrea por Clostridium difficile, el trasplante de la microbiota fecal. O sea, es un tratamiento. Diversas revisiones sistemáticas, no he puesto todas, y tiene que haber un trasplante fecal de donantes, ¿no? De donantes. Entonces, si nosotros vemos acá, vamos a poner los lentes, este es un individuo sano, un individuo saludable, una microbiota saludable, recibe antibióticos, reducción de las especies y diversidad de la microbiana del tubo del tracto gastrointestinal, ingestión de esporas de Clostridium difficile del medio ambiente, germinación de esporas de Clostridium difficile
un brote de Clostridium difficile, una disbiosis de la microbiota gastrointestinal, desarrollo de la infección por Clostridium difficile, diarrea severa, olor abdominal, náuseas, fiebre, toxina en el Clostridium difficile, induce la inflamación y muerte celular. Puede causar una colitis pseudomembranosa. Recibe antibióticos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este círculo. Y con la muestra fecal, la aplicación de trasplante fecal, vuelve a sanarse, hay una resolución de sus síntomas y se convierte en un individuo saludable. De eso se trata este tema, o sea, la herramienta inmunitaria no solamente es el uso de nuestro propio sistema inmunitario, sino también de que consideremos al sistema inmunitario celular no propio también como una herramienta de solución terapéutica. Acá está el donante, las heces del donante son examinadas para ver si tienen agente infeccioso, se agrega solución salina, se agita vigorosamente, se pone en jeringa cargada, se entrega por vía oral, o tenemos un banco de heces, las congelamos, se cargan las heces en las jeringas, se colocan en botella de agua para la administración por colonoscopía, o se preparan cápsulas que las tenemos congeladas y se administran oralmente a nuestro paciente. Entonces acá hay un donante que es sano y acá hay un receptor que está enfermo. Y hay diferentes ventajas y desventajas, ¿no? Se puede colocar vía oral, por colonoscopía, por enema, por cápsula. Cada una con sus ventajas y sus desventajas. Posibles efectos adversos, menores y comunes, y severos, y algunos potenciales. Escenario, resistencia natural, procedimiento complejo con excelentes resultados, organización de procura garantizada, crear un Centro Nacional de Microbiota, microbioma, un biobanco de microbiota colónica para trasplante, y un servicio de asesoría de trasplante por sonda nasoduodenal, endoscopías altas y bajas y cáncer. Nuestro amigo César Soriano, un médico ya de altísimo prestigio, tenía esta investigación en curso de implementación, ¿no? Factores asociados a la diarrea de los hospitales por Clostridium difficile en el Hospital Revalidad en el año 2019. Y vemos aquí, y gracias, ¿no? A ver, no sé, ¿qué opinan de ello? ¿Preguntas? A ver, dígame. Doctor, sí, una consulta. Cuando dice enfermedades que están relacionadas a la disbiosis, se refiere que hay aterosclerosis, diabetes mellitus tipo 2, y más abajo dice que es... No. De la disbiosis es que la flora microbiana esté alterada y esta ocasión esté relacionada o asociada, ¿no?, con otras enfermedades. Que a partir de alguna flora intestinal alterada se generan o tiene consecuencias en otras, o repercusión de salud en otros sistemas, ¿no?, de nuestro organismo. Acá básicamente lo que he querido abordar, todo eso se teoriza, pero lo que he querido abordar puntualmente es la no resolución mediante antibióticos de la infección por Clostridium difficile, que a veces ya no responde a ningún tratamiento. Finalmente el paciente le da colitis pseudomembranosa, se perfora, hace una sepsis generalizada y se muere. ¿Qué hacer en estos casos cuando ya no hay respuesta terapéutica farmacológica? Hacer un trasplante de microbiota fecal. Eso es el objetivo de la charla, ¿no? O sea, que estas bacterias de un donante sano restauran la eubiosis, ¿no? O sea, la flora microbiana normal. No sé si contesté. Sí, doctor. O sea, lo que trata de decirme es que mediante el trasplante de microbiota va a disipar las enfermedades que están relacionadas a la disbiosis.
Exacto. O sea, en este caso, comenzar por las infecciones de Clostridium difficile y primero implementar ese como nuestra prioridad. Y ahora que se tenga bien organizado esto, ver si en otras enfermedades donde los tratamientos convencionales no den resultado, no es que vamos a tratarlos todos de la misma manera, sino no den resultado los otros tratamientos convencionales, ver si la aplicación de esta terapéutica también nos mejora, ¿no? O sea, oye, si mejora un autismo, sería fabuloso, ¿no? Pero no estoy diciendo que la disbiosis sea causa del autismo. No quisiera que se exagere a ese punto, ¿no? Hay que ir paso a paso. Lo que se evidencia y que tiene bastante estudio será relacionado a la no respuesta farmacológica en la infección por Clostridium difficile. Y creo que es algo para un buen comienzo y una herramienta terapéutica barata, accesible, etcétera, ¿no? Que nadie quiere hacerlo porque todos hablamos de ese como algo sucio, cochino, etcétera, pero vemos de que parte de nuestra propia sangre preparamos los colidios para medicina regenerativa ocular, por ejemplo, y evitamos que el ojo se perfore. A veces la córnea, pongamos que tiene el grosor de su dedo gordo, y si llega al grosor de su dedo meñique, cualquier pequeño trauma hace que se rompa. Si se rompe, usted se queda ciega. Si comienza a agregarle las gotitas, comienza a recuperar y a engrosar y a llegar de nuevo al grosor de su dedo gordo, su primer dedo. Oye, eso no es una maravilla que con esto evites un trasplante y unas complicaciones y todo. Claro. ¿Y de dónde conseguiste la salud? De tu propio organismo. Y de una manera bien sencilla, bastante asequible. Oye, tengo una infección que no me responde al mejor fármaco, al fármaco más potente del mundo. Oye, darte capsulitas de heces te puede solucionar, o aplicándotela por colonoscopia o por enema, etcétera, te puede restaurar tu flora microbiana y eliminar ese Clostridium difficile, es difícil de erradicar con antibióticos. Ah, caramba, es una excelente respuesta terapéutica, ¿no? Una excelente alternativa. Y ese son enfoques de ese paradigma que todos pensamos que se soluciona solamente en base a determinados fármacos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Alguna inquietud? Muy bien. Si no hay inquietudes, nos vemos el día de mañana con VIH. Vamos a tratar el tema mañana de VIH. Lo que nos quedó pendiente el día lunes, ojalá lo podamos hacer el día de mañana. Muchas gracias por la atención. Hasta mañana.